Hola, bienvenidos al Tao. Poema 2. Wu Wei significa actuar desde la relajación profunda, actuar sin juzgar nada. El Tao dice, las personas creen saber lo que es hermoso, pero actuar solo en función de lo que es hermoso es un error. Y dice, las personas saben lo que les gusta y solo desean conseguir lo que les gusta, pero esto también es un error. Y dice, lo bonito y lo feo, lo fácil y lo difícil, la nada y el todo, lo largo y lo corto, lo alto y lo bajo, el antes y el después, cada uno de ellos se relaciona mutuamente como pareja y dependen el uno del otro. Bien, ¿qué significa? Vamos por partes. Cuando dice lo bonito y lo feo, lo fácil, lo difícil, simplemente es una muestra de lo que llamamos las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Estamos de acuerdo en que lo bonito es relativo e incluso cultural. Lo que es hermoso en Oriente puede ser feo en Occidente y al revés. Cuando el Tao dice, quizá este cuesta un poco más, la nada es el todo, ¿qué significa? Significa que de la nada, acordaros que la nada puede llamarse el Tao o energía suprema, de la nada se genera el todo, que es nuestra realidad, el mundo como lo conocemos. Por lo tanto, de la nada o energía suprema se genera tu vida, el todo. Por lo tanto, la nada está dentro del todo, ¿sí? Bien, lo fácil y lo difícil se necesitan mutuamente y son relativos como todos los contrarios. Lo que para una persona es fácil, para otra será difícil. Si no emites juicios de este tipo, bonito, feo, fácil, difícil, simplemente son acciones, ¿sí? Si para ti una acción ni es ni fácil ni es difícil, simplemente es una acción, algo que tendrás que hacer y gestionar, sin etiquetar. Entonces habla también de lo largo y lo corto, significa lo mismo, son relativos entre sí. Otra vez, llamar a una cosa por su longitud, que te sea positiva o negativa, no tiene ningún sentido. De la misma manera que una cosa que sea alta o baja, simplemente es aceptar porque todo es perfecto como es y no podemos despreciar, a nada ni a nadie por una simple etiqueta. Cuando habla del círculo del yin yang, nos dice que el yin yang, que todo forma parte de un proceso cíclico, ¿sí? Un antes precede a un después, pero vuelve a venir un antes porque luego hay otro después. O dicho de otra manera más sencilla, mm, la noche está antes, pero luego viene el día y después del día viene otra noche y después otro día y así de forma cíclica. O más coloquial, después de la tormenta siempre viene la calma, aunque luego sabrás que volverá otra tormenta, ¿sí? Pero luego vendrá otra calma. Y esto es lo que nos define nuestro día a día. No te estreses por tus situaciones complejas porque tarde o temprano va a venir la calma, aunque no lo parezca, pero tampoco te relajes con la calma porque vendrá otra tormenta. Y esto es el yin y el yang y esto no lo podemos controlar. Por lo tanto, no te debes preocupar por lo que no puedes controlar porque todo es cíclico. Cuando juzgas, cuando pones etiquetas, generas sufrimiento, ¿sí? Porque estás acotando y estás poniendo adjetivos. La felicidad, la actitud que genera la felicidad es vivir sin juzgar, que significa aceptar todas las partes y aceptar lo que tienes que vivir y gestionar lo que tienes que vivir. El Tao dice, la persona que está en el Tao acepta las dos partes, no juzga y no se apega a solo una de las partes. Es lo que acabamos de decir.
Las cosas son como son, las etiquetas son con la voluntad de controlar, de acotar, por lo tanto, etiquetar, juzgar es una acción del ego, ¿sí? Debes actuar sin juzgar, sin generar resistencias. Cuando etiquetamos, generamos resistencia. Debemos actuar sin lucha. Esto es la actitud que nos lleva al Tao. Si solo ves la parte que te gusta o solo te enfocas en la parte que te gusta y rechazas la que no te gusta, siempre tenderás al sufrimiento, ¿sí? Porque la parte oscura siempre está presente, la parte que no te gusta siempre está presente, quieras o no. Y eso es así si no romperías una ley universal, que es la ley de la dualidad o la ley del yin-yang. El Tao dice, el sabio enseña sin palabras, enseña con su vida, no abandona nunca el trabajo, pero tampoco se apodera de sus frutos, como si solo fueran suyos, no alardea de su trabajo ni de sus posesiones. Significa que la persona sabia enseña con sus actos, no con sus palabras. El sabio vive sin analizar todo demasiado, ya que sabe que todo cambia, que todo nada es permanente, que todo es cíclico y sobre todo lo más importante, que todo forma parte de su propia realidad. Por lo tanto, sabe que lo que está viviendo es lo que necesita vivir. Por lo tanto, no se pierde en estadísticas, en analizar demasiado, en enfocarse demasiado con su mente. El sabio vive la experiencia porque sabe que esta experiencia es la que necesita para llegar al Tao. En la frase anterior hemos visto cómo el Tao dice que el sabio no se apropia de sus frutos. Esto significa que el sabio no posee cosas o no se enfoca en poseer cosas porque sabe que todo es cíclico, por lo tanto sabe que poseer y no poseer es lo mismo. Sabe que hoy posees y mañana no posees. Entonces no se enfoca en poseer, sino en crecer. El sabio sabe que pertenece al mundo y que el mundo le pertenece a él. De la misma manera, el sabio actúa, como hemos visto en la frase anterior, sin apego al resultado. Es muy peligroso depender de un resultado. El sabio actúa, fluye. La obsesión por el fruto, la obsesión por el resultado, por llegar a una meta, puede bloquear el flujo de energía, puede bloquear tus acciones. Y al final nuestras acciones son las que crean nuestra realidad. Es decir, dibujamos nuestra realidad, creamos nuestra realidad a través de nuestras acciones independientemente de nuestro resultado. La realidad, eso sí, debe evolucionar, no siempre será la misma, por lo tanto, debes fluir, ¿sí? con tu realidad, con tus acciones, sin apegarte al resultado. Por lo tanto, el Tao dice que si actúas buscando solo la parte agradable de las cosas, te conllevará sufrimiento siempre. El Yin nos dice, para resumir, que lo bonito y lo feo, lo alto y lo bajo, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que rechazas, lo fácil, lo difícil, día, noche, paz, guerra, es decir, todos los contrarios son fuerzas o energías que se relacionan de forma mutua. Se necesita una a la otra y no se pueden separar. Por lo tanto, forman parte de un único concepto, no son duales. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la temperatura. Tenemos frío en un extremo y tenemos calor en el otro, ¿verdad? Parecen antagonistas, pero no. El Tao nos dice que son lo mismo porque son relativos. Estamos hablando de un solo concepto que es la temperatura. Y para lo que una persona es calor, para otro puede ser mucho calor, o para otra puede ser tibio, o para otro quizá incluso puede ser fresco. Entonces, en realidad, son conceptos que no existen, que son
que son relativos, ¿sí? Entonces, vivir de acuerdo a una cosa relativa que no es 100% real siempre nos lleva al sufrimiento, ¿sí? Siempre existe la otra cara de la moneda y actuar obviando esta ley pues no es una buena manera de actuar. Por esto la persona que está en el camino del Tao no se apega a ningún extremo ni se apega a ningún resultado. Entiende que se debe adaptar a su camino, que debe vivir su camino, gestionar su camino sin lucha. No es lo mismo no luchar que resignarse, sino tomar conciencia y gestionar. El trabajo espiritual, que es el que hace referencia a tu espíritu, a tu propio ser, es el trabajo personal, es un trabajo de dar ejemplo con tus acciones, no con teorías que hayas aprendido, sino con tus propias acciones, ¿sí? Y para ir terminando, la última frase de este segundo poema, que me encanta, dice que el que ocupa el asiento del triunfador está fuera del Tao. ¿Qué significa? Estar en el camino del Tao es un trabajo diario, es un trabajo constante, no tiene fin y no tiene meta, no te puedes sentar en la butaca del que ya ha hecho suficiente o que ya está en el Tao. Es un trabajo constante, diario, y quien consigue la recompensa de este método, el realmente el que está en el Tao, el que está en el Tao y consigue su recompensa, es decir, su felicidad, no lo divulga, no lo presume, no alardea, sino que lo demuestra con acciones positivas, con acciones amorosas. Quien presume de estar en el camino del Tao, deja de estarlo automáticamente. Quien presume de ser un ser muy espiritual, por decirlo de otra manera, deja de ser espiritual al momento. ¿Sí? Y para terminar ya, el título del poema 2 dice, Wu Wei significa actuar desde la relajación profunda, actuar sin juzgar nada. Significa que debes hacer siempre aquello que surge de tu interior, ¿sí? Significa escuchar tu interior en estado de meditación, en ese estado en que tu mente está calmada, cuando tu mente está en calma, porque cuando tu mente está en calma, no juzgas tanto, si no emites tantas etiquetas, no tienes tantos prejuicios, sino que la información surge directamente de tu alma. Entonces debes actuar siempre con información que surge de tu alma sin analizar tanto con tu mente. Eso es lo que significa este segundo poema en su conjunto. Wu Wei es un estado donde la mente no domina nuestras acciones, un estado donde puedes actuar desde la calma, sin tantos deseos ni codicias y donde se pueden aceptar las cosas como son, no como te gustaría que fueran. ¿Qué es Wei Wei? En realidad es relajar la lumbar, relajar el bajo abdomen o respirar con el bajo abdomen. Significa llevar la respiración por debajo del ombligo, respirar de forma natural y de forma profunda con la parte baja del abdomen. Solo así, y también respirar con conciencia, ¿no? Solo así, respirando de esta manera, respirando de forma consciente con el bajo abdomen, puedes estar conectado y sentir la sutileza, sentir la paciencia. Solo así puedes actuar sin ser un esclavo de la mente. Bien, como siempre, si te gusta y no quieres perdértelos sin que yo te tenga que avisar, suscríbete, le das a la campanita y si te gusta ponme un like, por favor, me ayudas mucho. Y nos vemos en el poema 3.